Vamos a ver un tema que se llama, no voy a escuchar, despeje de fórmula. Despeje de fórmula. Despeje de fórmula. Bien. ¿Para qué se usa esto? Esto se usa mucho, nosotros hemos aprendido esto haciendo en matemática. ¿Por qué? Bueno, en matemática por ahí podemos tener ecuaciones de este tipo, ¿no? En donde nosotros tenemos que averiguar algunas de las incógnitas, ¿no? Estas son ecuaciones, o sea, son igualdades, quiere decir que las expresiones de un lado son exactamente iguales a las del otro. Y hay que encontrar estos infinitos números que cumplen esta condición. Esa sería una ecuación. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con y y con x, pero cuando ya pasamos a lo que es física y a lo que es química, que ahí utilizamos ya la matemática aplicada, ahí se hace un poquito más complicado o se confunden en la habilidad que han adquirido en resolver ecuaciones cuando han visto matemática, porque aquí física y química es matemática aplicada. Bueno, despejar una fórmula sería, por ejemplo, si no tuviéramos una fórmula de densidad que es igual a la masa sobre volumen, sería tratar de expresar esta ecuación en función de cualquiera de los otros valores o de las otras variables, ya sea en función de la masa o del volumen. En este caso sería que calcular la masa conociendo la densidad del volumen, querer calcular el volumen sabiendo la densidad de la masa. Cualquiera de las dos situaciones, pero para eso yo tengo que mantener esta igualdad. Para eso se utiliza el despeje de fórmula. Tenemos una serie de reglas. La primera regla es entonces que a la ecuación esta, densidad es igual a masa sobre volumen, yo la puedo escribir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, es equivalente, no pasa nada, se mantiene la igualdad. O sea, yo la puedo escribir así y no pasa nada. Eso es importante. La segunda regla entonces es tratar de encontrar los términos y factores. Los términos son los que aparecen sumando y restando, y los factores los que están multiplicando y dividiendo. Por ejemplo, 2x más y igual a 3x más 3, por ejemplo. Estos son términos y estos son factores, los que están aquí adentro, porque aquí este es un factor porque está multiplicándose por 1. Si hubiera aparecido alguno dividiendo por acá, por ejemplo, 3 séptimos, este también sería un factor, aunque esté dividiendo. ¿Por qué es importante? Porque primero pasan entonces los términos. Primero nos deshacemos, digamos, de los términos en este proceso de despejar. Y en el segundo proceso se pasan los factores. Nos encargamos de los factores en segundo término. Y siempre cuando queremos mantener esa igualdad para tratar de despejar una fórmula, tenemos que recordar que si está sumando, vamos a pasar al otro lado de la igualdad restando. Si estamos multiplicando, para el otro lado de la igualdad va a pasar dividiendo. Si está, por ejemplo, en una potencia, va a pasar al otro lado como una raíz. Por ejemplo, si tenemos un logaritmo, va a pasar al otro lado como un antilogaritmo. Y esto es, digamos, a la inversa también funciona. Si está restando, pasa sumando, dividiendo, multiplicando, raíz, potencia, antilogaritmo, logaritmo, y así otras funciones que van a pasar a medida que vayamos despejando. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para ver que estamos aplicando esto, cómo es que se hace. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a ver el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa, este es un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa, este es A y este es B. Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Yo quiero saber cuánto vale A. Por ejemplo, porque yo tengo un problema, sé cuánto vale B, cuánto vale H y quiero saber cuánto vale A. Primero tengo que despejar el teorema, despejarlo y sacar el valor de A. Entonces lo primero que hago es escribirlo al revés. A cuadrado más B cuadrado es igual a H cuadrado. Lo he escrito al revés. He aplicado entonces la primera regla. Después de eso entonces aplico la segunda regla porque identifico los términos. Este término es el que me está molestando, tiene que pasar hacia la izquierda. Entonces me queda A cuadrado es igual, lo que ya estaba se mantiene, menos B cuadrado. Y yo no quiero saber el cuadrado, sino sería su raíz.
Entonces aplico la tercera regla de vuelta y la potencia pasa como una raíz. ¿Una raíz de quién? De todo lo que está al otro lado de la igualdad. Eso sería el ejemplo típico en el caso del teorema de Pitágoras, por ejemplo. Vamos a hacer otra, el de la energía cinética. Vamos a hacer, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea que, por ejemplo, tengamos una situación en la cual nosotros tengamos de dato la masa y la energía cinética, queremos calcular la velocidad. Entonces la velocidad es la incógnita, entonces tenemos que despejarla. ¿Qué hacemos? Sacamos entonces, podemos escribirla con la primera regla al revés, se mantiene la igualdad. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a la energía cinética. Primera regla hemos aplicado ahí. La segunda regla identifica términos. No hay términos, pero sí hay aquí factores. Estos dos. Entonces, volvemos a escribir. Nos va a quedar b cuadrado, porque son estos los que estamos por mandarlo hacia el otro lado de la igualdad. Energía cinética queda ya en su lugar. Este 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Este 1 pasa dividiendo, pero no lo pongo. La masa está multiplicando, pasa dividiendo. Ahí tengo la velocidad al cuadrado, pero no tengo, por ejemplo, la velocidad sola. Entonces la velocidad sola va a ser la raíz cuadrada de todo lo que está al otro lado de la igualdad. De la energía cinética sobre la masa. Ese es un ejemplo que podemos ver entonces dos casos. El primer ejemplo y un segundo ejemplo de cómo es que se aplican las reglas. Siempre es saber que podemos escribirlas de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Las expresiones matemáticas, la igualdad se mantiene. Identifica términos, identifica factores. Primero movemos términos, mientras no estén en la incógnita ahí de ese término se lo pueden mover, o si no se agrupan términos, a veces hay que agruparlos y después aplicamos la última regla, que es siempre las variables que queremos enviar hacia el otro lado de la igualdad pasan realizando la operación opuesta. Bueno, ese sería todo para que ustedes entiendan lo que es despeje de fórmula.